San Miguel del Palomar, preparados y resilientes. En la Unidad Educativa San Miguel del Palomar, la comunidad se prepara para enfrentar eventos adversos como inundaciones y deslizamientos. El Plan de Seguridad para Unidades Educativas es un conjunto de acciones y recursos destinados a la atención de desastres y emergencias, y a la preparación de la comunidad educativa para responder adecuadamente ante estos eventos adversos. ¡Atención! Existe riesgo de inundación en nuestra unidad educativa. Por favor. Recientemente, la comunidad educativa participó en un simulacro de inundación y deslizamiento. El ejercicio permitió evaluar las capacidades adquiridas y los procesos a mejorar de las brigadas, el cuerpo docente, y la coordinación general y la dirección del establecimiento en situaciones adversas. Hemos tenido el privilegio de poder contar justamente la coordinación a través de soluciones prácticas para poder ir trabajando un plan de contingencia ante situaciones adversas, particularmente por las características que tiene nuestra unidad educativa. Está propenso tal vez a sufrir alguna situación de inundaciones, deslizamiento. Entonces, en ese sentido, hemos ido coordinando con las diferentes instituciones. Hemos ido conformando la brigada de evacuación, de seguridad y vigilancia, de incendios. Se nos ha motivado que ellos van a participar en actividades muy importantes dentro de la unidad educativa, especialmente para resguardar la vida de nuestros estudiantes frente a efectos adversos y fenómenos naturales. La mayoría están conformadas por mujeres, son estudiantes que se han empoderado, que ellos han asumido ese rol, ¿no? de hacer la búsqueda, de ver que los estudiantes no estén dispersos, de tratar de que vayan a la zona segura. Han actuado en ese sentido muy responsablemente. Para mí ha sido una experiencia. Nosotros nunca, mi persona nunca ha practicado, nunca he estado en actividades como experiencia, pero yo quisiera, digamos, aquellos que han participado en las brigadas, es una universidad del colegio, por cualquier cosa que puede pasar. Y para agradecerles. Hemos recibido capacitaciones por la Cruz Roja que nos ha estado enseñando cómo debemos actuar durante un accidente o después de un accidente, ya que sí puede haber un grave problema en la unidad educativa. Hemos acompañado un proceso en la unidad educativa San Miguel del Palomar, en donde hemos podido participar para poder capacitar en primeros auxilios y búsqueda y rescate en lo más básico a lo que son brigadas estudiantiles, brigadas educativas. Sí, hemos desarrollado también un conjunto y acompañado un conjunto de ejercicios. La simulación en primera instancia, luego el simulacro para verificar las capacidades. Tienen las brigadas educativas, la organización interna, el organigrama de la institución como unidad educativa, evaluando una capacidad técnica y también valorando la capacidad organizacional que tiene colegio. Instituciones como la Cruz Roja Boliviana, Senami Bolivia, la Distrital de Educación, el Consejo Educativo, el Consejo Municipal, la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal de Mecapaca, el Centro de Salud y la Policía de El Palomar colaboraron en el simulacro, demostrando la importancia de la articulación y respuesta de las instituciones locales y nacionales. Es una unidad educativa que es muy vulnerable a las inundaciones y a los deslizamientos producto de las lluvias intensas. Los estudiantes están apropiando de a poco sobre las labores que están haciendo. Está generando pues aptitudes, fortalezas, destrezas para mejorar justamente las capacidades que ellos tienen de responder ante una emergencia, ¿no? A través de un documento de sistematización vamos a socializar con el sistema educativo de Mecapaca para que podamos ver la posibilidad de que pueda insertarse en su planificación anual cada unidad educativa vulnerable ante inundaciones. Uno de los más importantes y éxitos que hemos tenido en este contexto ha sido la articulación entre diferentes actores, porque si bien la unidad educativa es protagonista en esta acción, es necesario pues tener la articulación no solamente con el municipio, sino con instituciones oficiales como son la policía, el centro de salud, y es la articulación de estos actores que permite que este tipo de ejercicios salgan con éxito y que la gestión de riesgo sea adecuada, ¿no? Hoy me alegró mucho con la presencia de la Cruz Roja, ¿no? Siempre ha estado la Cruz Roja, otras instituciones como el Grupo SAR, el mismo Ejército,
Defensa Civil, Ministerio de Educación, llamados en este escenario como actores principales. Hay gente con muchas capacidades y hoy lo pudieron demostrar para los estudiantes de la unidad educativa. Entonces fue muy exitoso por un lado. Por otro lado, en esta unidad educativa podemos ver no solamente a los profesores, que por cierto han estado muy activos, también estaban involucrados la Junta, Consejo Educativo, niños y niñas convocados en este escenario, fueron fundamentales, pieza fundamental en este proceso. También quiero recalcar la formación de las brigadas, estuvieron muy organizados, muy compenetrados en el tema de su rol y eso fue fundamental. Entonces, vamos por la articulación, es el inicio de todo el ejercicio. El cierre de un proceso de capacitación que concluye con un simulacro, pero es el inicio en realidad de la formación, de la consolidación de las capacidades bajo la mirada de la construcción de la resiliencia.